Capítulo 3 Jefe. 11 de agosto, año unificado de 1927, Centro de Mando Occidental del Ejército Imperial. Para celebrar el ascenso del teniente general Septor, Tania le hizo un regalo anticipado, una agradable salida amistosa con los comunistas en el frente oriental. Por muy repugnante hubiese sido, había sido un buen día para la batalla. Casi irónicamente, porque el futuro general estaba lejos de ser un hombre amable. Después de penetrar en las líneas enemigas, su avance hacia el territorio de la Federación fue tan brillante como destructivo. Tania, sin embargo, no aparecía por ningún lado. Por desgracia, durante este momento clave de la guerra, la oficial estaba fuera de servicio. Se le había ordenado volver a la capital con su ayudante porque ya no se les necesitaba en el este. Al fin y al cabo, era una oficial del Estado Mayor. El ejército no podía tomarla prestada por mucho tiempo, así que la enviaron de vuelta, sin más. También la enviaron de vuelta con las manos vacías. Lo único que consiguió de la expedición fueron unas cuantas muertes más para añadir a su cuenta. A la hora de buscar trabajo, no podía hacer mucho con esto. Fui parte de esa operación. Ya sabes, la grande. Sí, eso no llevaría a Tania muy lejos en una entrevista. Ella podría estar mintiendo por lo que sabrían ellos. Lo que Tania realmente necesita es una demostración concreta de sus talentos. Hacer pequeños recados para los generales no va a ser suficiente. No me sorprende, pero la corporación gubernamental que es el Ejército Imperial es un negocio muy turbio. Esta no es más que una parte de una larga cadena de acontecimientos que han obstaculizado mis planes de salir de aquí. Ni siquiera he salido de la capital imperial, y ya estoy harta de la sensación general de optimismo desbordante que hay aquí. Se siente aún peor después de volver del frente oriental. A pesar de saber lo infructuoso que es el emocionarse por cosas como estas, no puedo ocultar mi decepción por la falta de visión de mi empleador sobre los deseos de sus empleados. ¿Para qué estoy trabajando? Mi deseo de servir está empezando a agotarse. Estoy cabreada desde que volví a la patria. No ayuda el hecho de que Tania no tenga la edad suficiente para beber y quitarse este estrés. De camino a mi próxima misión, siento que el cansancio empieza a afectarme. Para mi sorpresa, incluso me encuentro jugando con la idea totalmente retorcida de que preferiría estar en el campo de batalla. Tal vez sea mi falta de sueño, o podría ser que he estado trabajando demasiado. En cualquier caso, está claro que me estoy acercando a mis límites. Son momentos como estos los que me hacen recordar lo importante que es para una persona tener el descanso que necesita. Por muy triste que sea, lo que le esperaba a Tania en el frente occidental, era el tipo de general que decía cosas como, puedes descansar después de morir. Estamos hablando del general Rommel. Él mismo es el epítome de un hombre trabajador, lo que lo convierte en el peor tipo de persona a la cual servir. Tania llega al puesto de mando del frente occidental. Según el protocolo, se dirige al centro de mando para informar a su superior, pero se encuentra con que este no está. Para mi increíble sorpresa, todos, desde los oficiales de alto rango hacia abajo, están de viaje. La razón oficial es que están realizando una inspección. El único oficial que queda es un capitán que parece ser el ayudante del general. Según él, el general Rommel y su personal están en el campo observando desde un tanque y comunicándose por radio. Así que sale a inspeccionar el frente y sus tropas sobre ruedas, o supongo que técnicamente sería sobre orugas, en lugar de a pie. Parece una forma ruidosa de realizar una inspección. Sin embargo, estas actividades son completamente normales para un general recién asignado. Visitar directamente la primera línea de fuego es bastante rutinario e incluso se fomenta para los oficiales. Así que llevan días de inspección. Debe ser duro para las unidades de campo y para los oficiales. Un poco intrigada, impulso al oficial de guardia. Aunque es de esperar, responde con su conformidad. Bueno, ya sabes cómo puede ser el general. Me enteré de su costumbre de desaparecer al azar en el sur. Activo como siempre, según veo. Ciertamente mantiene a sus aliados en alerta tanto como a sus enemigos, es el mismo trato de siempre. Pasa por encima de los muros que normalmente separan las ramas militares para hacer sus rondas con la marina, el ejército y las unidades aéreas. Oh, por lo que dices. Qué admirable de su parte. Asiento con la cabeza y le doy las gracias al funcionario por haber realizado los trámites antes de decidir inmediatamente mi siguiente paso. Verás, estamos tratando con el general Rommel. Sé cómo es insufrible. También es imparable, como un tren de carga desbocado. Lo sé mejor que la mayoría, ya que él hizo correr a Tania por el sur. ¿El hombre rebosa vitalidad? Es de los que inician una campaña de maniobras nada más llegar a su nuevo puesto. Prácticamente personifica la diligencia y la agresividad. Como empleada devota, puedo dar fe de que es esencialmente el trabajador ideal. En este mismo sentido,
odia todo lo que considera un desperdicio. Mi opinión es que su vida gira en torno a su trabajo. Esto normalmente no sería un problema, pero algo en escuchar a un hombre como este superando los muros entre las ramas militares me deja un mal sabor de boca. Es el tipo de comandante que no dudaría en utilizar la nigromancia para revivir a los muertos y utilizarlos en un combate si pudiera. Esto hizo saltar más de una alarma en mi mente, no muy diferente a cuando me baña la radiación de los objetivos enemigos. Oír que se acerca al ejército y a la marina en particular levanta algunas banderas. ¿Por qué ir allí? La cuestión actual en el frente occidental gira en torno a la superioridad aérea. Puedo ver la utilidad de traer más artillería antiaérea, pero ¿algo así requeriría salir de su camino para visitar otras ramas del ejército? Ponerse en contacto con el ejército tiene cierto sentido, en su mayor parte. El general Rommel es un teniente general del ejército imperial, después de todo. Es lógico que tenga una buena cantidad de contactos allí. Pero, ¿qué asuntos tenía con la marina? No es que la relación entre el ejército imperial y la armada imperial sea especialmente mala, de hecho, es bastante buena. Dicho esto, ciertamente no es tan buena como para que puedan hacer pequeñas excursiones divertidas o cosas por el estilo. Ni qué decir tiene que él tiene contacto con la Armada Naval estacionada en el oeste, por lo que es justo suponer que mantienen reuniones en ocasiones, pero, tales reuniones serían asuntos regulares, ¿no es así? ¿Asistiría un general como Rommel a una reunión cuando podría ser que alguien fuera por él? La respuesta es, de ninguna maldita manera. Tanya tiene algunos contactos en el mando de la flota. Aunque con menos periodicidad de la ideal, nos reunimos e intercambiamos información, por no hablar de alguna formalidad ocasional. Estas reuniones son puramente sociales en esencia. No se me ocurre una sola razón por la que un oficial de alto rango del ejército iría allí para una inspección de todas las cosas. Debe haber una razón más profunda que la simple comunicación para lo que está haciendo. Hay algo que no encaja en esto. ¿Podría estar relacionado con el plan B? Eso explicaría por qué se reúne con el ejército. Pero, ¿por qué la marina? Dejando a un lado sus proezas marítimas, la armada no es especialmente impresionante en cuanto a efectivos en tierra. En primer lugar, los soldados de a pie son la opción natural para asaltar la capital. Sin embargo, tal vez la racionalidad militar no sea la forma correcta de abordar este problema. Sea cual sea el contenido de este legendario plan B, es un producto de la política. En este sentido, Tanya no es más que un peón en el juego, al igual que el general Rommel. Esto plantea la pregunta, ¿participaría ese hombre de forma voluntaria y proactiva en un plan así? Pero nos estamos desviando del tema. Vuelvo a centrar mi atención en los militares, así que digamos que está fuera en un oficio legítimo. La pregunta sigue en pie, ¿por qué la marina? La primera posibilidad que me viene a la mente es un plan para asaltar el comercio enemigo. He oído que nuestros submarinos han ejercido una presión considerable sobre la mancomunidad en el oeste. ¿Esto justificaría una visita de mi comandante? Aunque eso es ciertamente posible, sigue sin parecer una razón de peso para que el general Rommel vaya en persona, teniendo en cuenta el movimiento de nuestra flota naval en el oeste. Nada de esto tiene sentido. Me cubro los ojos con la mano, justo cuando se me acaba el tiempo. Hace unos instantes, el oficial de guardia al que había conocido, el ayudante del general Rommel, le trajo a Tanya una orden de citación del general. Es un telegrama enviado desde su centro de mando móvil que le ordena presentarse en su posición. Se lo arrebato al hombre y le doy una rápida leída, o más bien un simple vistazo. El papel dice literalmente, ven. Nada más y nada menos, no hay lugar para el rechazo. Órdenes del jefe. Cuán arrogante. Me preparo mientras me dirijo a la ubicación del centro de mando móvil que me han proporcionado. Estoy lista para la próxima demanda irrazonable que se me imponga. Es curioso lo poco gratificante que es tener razón en este tipo de cosas. Tanya llega a la escena y es recibida por la cara sonriente de su jefe. O quizás más apropiadamente descrito como una sonrisa diabólica. Ojalá pudiera terminar aquí. Esto ya da bastante miedo, pero, por desgracia, se vuelve aún más aterrador cuando abre la boca. Le he estado esperando, teniente coronel. Tengo el trabajo perfecto para usted, ¿podría ser peor? Pobre de mí con el general Rommel. Miro el plan que se presenta ante mí. ¿Es absolutamente aterrador? Lo esencial es un asalto a gran escala a la mancomunidad, desde el mar. Mi primera impresión es que debo estar viendo alucinaciones. Un instante después, mi mano se dirige a mis ojos. Me los froto porque esto no puede ser real. Debe ser una especie de broma. Mi cerebro se atormenta con una duda permeable y sin sentido. ¿Qué opina, teniente coronel? Cuando el general plantea la pregunta, recapacito, aunque mis pensamientos siguen siendo un completo desastre.
Dicho sin rodeos, este plan es esencialmente una apuesta. Una que Tania no puede aprobar profesionalmente. Empecemos por la más básica de las premisas. Por muy desafortunado que sea, hemos perdido efectivamente nuestra superioridad aérea. Nos está costando todo lo que tenemos para evitar el desastre sobre la zona industrial de las tierras bajas de François, y la situación allí es cada vez más grave. El grupo de ejércitos del oeste que supervisa la zona se encuentra actualmente en desventaja. La situación es desfavorable, y no hay ninguna forma práctica de llegar al territorio de la Mancomunidad, donde se encuentra la base de operaciones del enemigo. A pesar de que no hay posibilidades de que destruyamos, ocupemos o incapacitemos a la Mancomunidad, el general Rommel propone un plan que requeriría del pleno cumplimiento de sus compañeros. Quiere ir a su isla. Desde el frente, dice que plantearíamos un ataque a gran escala a la Mancomunidad. ¿Es esto exacto? Esa es su base de operaciones, ¿no? Esto es algo básico aquí. La definición de básico depende de las circunstancias. Señor, las órdenes de la Oficina del Estado Mayor son no fortificar nuestras defensas en el frente occidental. Eso es correcto. Tania sacude tranquilamente la cabeza. Fortalecer las defensas de una línea en este contexto suele significar reorganizar sus defensas aéreas. Supuse que la misión que recibiría el general Rommel implicaría algo así. Entonces, ¿qué es todo esto? Esto es un salto en la lógica que casi me recuerda al ser X, la guerra ha enloquecido finalmente al general Rommel. Para mi desgracia, el general Rommel es el superior de Tania, y sus operaciones siempre hacen hincapié en la agresión. Sus órdenes están escritas ahí, teniente coronel, claras como el día. En ese caso, puede que necesite su ayuda. Parece que mis ojos están nublados. Protesto por mi asignación con una refutación apenas permisible. Hay una pizca de furiosa incredulidad en mi tono. Se supone que esto es una estrategia defensiva, ¿no? Parece que soy físicamente incapaz de leer esto correctamente. ¿Estaría bien que llame a un médico? No se preocupe, teniente coronel. Sus ojos no la engañan. Puedo garantizarle que el plan que tiene en sus manos esboza una buena estrategia defensiva, así que es un asalto defensivo a gran escala en la base enemiga. El nombre del plan desafía mi dominio del idioma del imperio de una manera que nunca antes había experimentado. Dice que vamos a flanquear la flota nacional del enemigo, la fuerza naval sin comparación que gobierna los mares, y atacar su patria. No solo no es defensivo, sino que es temerariamente agresivo. El plan es una completa y evidente locura. Pero Tania es una miembro madura de una organización. Sus palabras deben ser elegidas con cuidado. Me tomo un momento para pensar antes de hablar, me cruzo de brazos y miro al techo. No sé qué decir. Aunque he decidido cambiar de trabajo, no es que tenga una oferta preparada ni nada parecido. Es importante mantener siempre un pie en la puerta de tu empresa original hasta que estés preparado para pasar al siguiente trabajo. Dejar de trabajar antes de que se decida el cambio de empleo es un gran error. Eso significa que tengo que cumplir con mi deber lo mejor que pueda hasta que llegue mi próximo trabajo. Señor, si me permite ser franca, no puedo apoyar esto. Esto está más allá del ámbito de actuación de su poder. Parece como si hubiera redefinido los términos de la misión. Es una estrategia agresivamente defensiva, señor. Esto es un asalto a gran escala. En el ejército, la mejor defensa es un gran ataque 38. Una forma extrema de decirlo es que el espíritu de agresión y el ansia de dominio militar son más importantes que el propio ataque. El implícito ya debería saberlo en el comentario del general Rommel me hizo difícil refutarlo. Hay una cierta lógica en su pensamiento. La decisión de dónde aplicar su poder, el despliegue adecuado de las reservas y la consecución de un objetivo estratégico, es esencialmente lo mismo que cambiar de trabajo. Los que son proactivos y prudentes a la hora de crearse un futuro mejor son los que construyen carreras sólidas. Por tanto, la decisión de asumir un gran riesgo no siempre es mala. 38. No hay mejor defensa que un buen ataque. Esta frase está tomada de la obra El arte de la guerra, del general, estratega y filósofo chino Sun Tzu, Biat-se, teniente coronel de Gurechav. No tenemos tiempo para ser cordiales en esto. No pienso dejar que no comprenda este plan. Me resulta extraño que una maga que se jacta de llamarse Plata Blanca prefiera abrazar al detestable miedo antes que a la oportunidad de desangrar a sus enemigos. Quizás tu plata se ha oxidado. En este momento, casi desearía que fuera así, pero no puedo decir eso. Tania tiene que ser madura en esto. Como miembro de la sociedad, no puedo levantar la voz mientras me opongo si quiero mantener mi posición. Deje escapar un profundo suspiro antes de mirar fijamente al general Rommel. Los héroes saben esperar pacientemente, señor. La imprudencia no es lo mismo que la valentía. Tampoco quiero considerar acríticamente que esperar el tiempo sea una debilidad de espíritu. Sí.
Pero uno debe forjar sus oportunidades, ¿o me equivoco? Tania no tuvo más remedio que asentir con la cabeza. Por supuesto, no quiero decir que no sea necesario un cierto nivel de agresividad para establecer una buena defensa. La cuestión aquí es lo que está en juego. La táctica es un juego de todo o nada. Concentramos nuestras fuerzas y las apuntamos todas a un punto. Lo mismo puede decirse de las tácticas defensivas. En esto también tiene razón. Oda Nobunaga 39 es alabado por la revolución que llevó a cabo, pero sus revolucionarias tácticas militares no deberían pasarse por alto. Su formidable defensa pasó literalmente a la historia de Japón, por lo que sé, hasta los niños japoneses conocen a Oda Nobunaga. Un acontecimiento importante para él fue la batalla de Okayama en 39. Oda Nobunaga, 1534 a 1582, fue un destacado daimi, señor feudal, del periodo Sengoku al periodo Azuchi Mamuyama de la historia de Japón, Dengaku-sama 40. Pero como hay demasiada gente que no recurre nunca a los conocimientos que tiene, nunca entiende realmente lo que significa la defensa, no hay muchos términos tan incomprendidos como el de defensa. La defensa puede incluir a veces el ataque. A no ser que se trate de ganar tiempo, una defensa que no se ocupe del ataque del enemigo es una estrategia rigurosa. ¿Qué hizo el clan Oda antes de que Imagawa Yoshimoto el 41 invadiera la provincia de Owari? Esperaron el ataque con una fuerte defensa y llevaron la batalla a su castillo. Basta con leer un libro de texto de historia japonesa para conocer la respuesta. El clan Oda se puso a la defensiva enviando a sus samuráis a decapitar a Imagawa Yoshimoto y luego interceptó a sus invasores. Así fue como el clan Oda defendió con éxito su castillo. ¿Y si el Shogun 42 Nobunaga se hubiera quedado sentado en su castillo esperando a que el enemigo hiciera el primer movimiento? Su vida habría acabado con una valiente defensa, y su legado habría quedado relegado a una nota a pie de página en la historia, solo advertida por algún que otro aficionado a la historia. Señor, no voy a negar que la agresión es vital para una fuerte defensa. Los ataques de decapitación y la guerra de maniobras del general Sector en el este son pruebas de este hecho. Como oficial de campo experta, sé muy bien cómo utilizar la toma de iniciativa y el conocimiento para obtener la ventaja defensiva. Entonces, ¿cuál es el problema? Este es un plan extremadamente defensivo. 40. En el año 1560 Nobunaga se enfrentó con un numeroso ejército, estimado en 40,000 soldados samurái, comandado por Imagawa Yoshimoto, con tan solo 3.000 soldados durante la batalla de Okayama. Gracias a un ataque sorpresa salió victorioso, lo que puso a Nobunaga en la cima del poder militar del país. 41. Imagawa Yoshimoto, 1519 a 1560, fue un daimi, señor feudal, a principios del periodo Sengoku en Japón. Con base en la provincia de Suruga, fue uno de los 3 daimi que dominaron la región de Tkai. 42. El Shun se constituyó como el gobernante de facto de todo el país, aunque teóricamente el emperador era el legítimo gobernante y éste depositaba la autoridad en el Shun para gobernar en su nombre. Al gobierno del Shun se le conoce en español como shogunato y en japonés como wakufu. Es extremadamente defensivo a nivel nacional. Sin embargo, me resulta difícil llamar a este plan defensivo. Todo tiene un límite, y no puedo aceptar la definición extremadamente liberal del general Rommel sobre lo que constituye una buena defensa. Esto es el equivalente a confundir a un caballo con un ciervo. Debería ser más que evidente que difícilmente puede llamarse defensa estratégica. Tenemos una diferencia de opiniones, teniente coronel. Tampoco puedo dejar de notar su falta de deseo de cargar en la batalla aún siendo una oficial de campo. La expresión de Tania se torció ante el absurdo comentario de su superior. Para bien o para mal, en mi mundo anterior nunca traté con jefes de este calibre, aunque era algo cotidiano en el entorno laboral de explotación creado por los tiempos de guerra. Precisamente por eso me estoy planteando salir de aquí, pero ahora mismo, necesito proteger mi posición actual. Con el debido respeto, un perro de caza necesita permanecer tranquilo hasta que su presa esté al alcance. Enderezo mi postura y miro directamente al general. Solo una mascota iría por ahí haciendo lo que quiere sin órdenes. Pase lo que pase, esa no es una forma apropiada de comportarse para un soldado imperial, y su punto es: no nos dejemos llevar por las metáforas, teniente coronel. Su reinterpretación de nuestra misión se aleja demasiado de las órdenes de la patria. La expresión jovial del general Rommel no cede ni un ápice cuando le doy mi sincera opinión. La mirada digna de sus ojos que me insta a seguir no puede ser peor. Podríamos movilizar nuestros barcos. No para interceptar, sino para atacar el territorio enemigo. Creo que esto es más que agresivo para la situación en la que estamos. Un ataque en aguas de la mancomunidad. Vamos a acercarnos a la superpotencia marítima del mundo y darles un puñetazo en la cara. ¿Cómo puede considerarse esto como algo defensivo? Dejando de lado el hecho de que es una locura, no es más que un ataque precipitado.
No somos de la misma opinión en este asunto. La forma en la que yo lo veo es que deshacerse del enemigo es la mejor defensa. Dime lo que piensas. Teniendo en cuenta nuestra posición en el tema, quiero escuchar lo que tienes que decir. ¿Realmente va a afirmar que un ataque tras las líneas enemigas podría considerarse una estrategia defensiva? Mi superior asiente en silencio, obligándome a señalar lo que creía obvio desde el principio. Se mire como se mire, esto se aleja mucho de aquello para lo que fuimos enviados. Un ataque naval coordinado usando tanto magos como infantería naval. Esto está dentro de mi discreción como medio de proteger la integridad del frente occidental. ¿Cubre su discreción el hecho de meterse en una pelea a puñetazos con el enemigo en su territorio en nombre de la defensa? Este hombre está enfermo de la cabeza. Incluso Shimazu 43, uno de los señores de la guerra más infames de Japón, limitó sus acciones defensivas a su esfera de influencia. Simplemente no puedo apoyar esta decisión. Llamar a esto una defensa borra el concepto de ofensa en primer lugar. Teniente coronel, espero mejorar fundamentalmente nuestra postura defensiva en el oeste. Como sabe, el otro día, hay muchas circunstancias en juego aquí. 43 Shimazu Toyoisa, 1570-1600, fue un samurái del periodo Asuchi Momoyama en la historia de Japón. Toyoisa fue hijo de Shimazu Ieisa y sobrino de Shimazu Yoshihiro. Participó durante la campaña de pacificación de KYSH, 1587, bajo las órdenes de Yoshihiro en contra de Toriatomi Hideyoshi. No importa lo que impulsa esta decisión suya, señor, soy una soldado. Por lo tanto, es mi deber luchar por la mejor defensa posible aquí en el oeste. Plata blanca, suenas como un viejo político oxidado. El general Rommel sacude la cabeza con incredulidad. El aire de la Federación debe estar plagado de miasma. Aunque parezca asombrado, él dice la verdad. Puedo dar fe de ello, por supuesto, ya que acabo de llegar del frente oriental, las cosas son más que sombrías allí. El este es un lodazal, lleno de cadáveres que nunca verán un entierro adecuado. La Federación es como una bestia de dos cabezas, de las cuales una representa el comunismo 44 y la otra el nacionalismo 45. Es entretenido en cierto modo. Me gustaría llevarle allí conmigo si alguna vez tenemos la oportunidad, suena como un gran patio de recreo. Por desgracia, me estoy haciendo demasiado mayor para jugar en el barro, debe estar bromeando. Le haré saber que el general Setor se abrió paso a través del lodo en el este con mi compañía, ya veo, así que es un lugar en donde ese general puede desplegar sus alas. Me ha dado una idea de lo verdaderamente terrible que debe ser ese lugar. Le debo mi agradecimiento, teniente coronel. Teniendo en cuenta lo que vi mientras estaba allí, debo admitir que el este es el peor de los mundos cuando se trata de campos de batalla. 44 El comunismo es un sistema político y un modo de organización socioeconómica, caracterizado por la propiedad en común de los medios de producción, así como por la inexistencia de clases sociales, del mercado y del Estado. El comunismo incluye una variedad de escuelas de pensamiento. Debido a la brutal y absoluta aniquilación de los derechos y libertades más fundamentales que se produjo en aquellos países que implantaron el modelo comunista, con el consiguiente hundimiento económico junto con las numerosas muertes vinculadas directamente con los regímenes que intentaron llevar a cabo el comunismo, las estimaciones de muerte varían ampliamente, con mínimos de 10 a 20 millones hasta máximos de más de 100 millones, ha provocado que en aquellos países en los que se implementó este sistema, se posicionen a día de hoy completamente en contra, tomando direcciones más liberales con mayor libertad económica. 45. Ideología que consiste en la afirmación de una identidad cultural ligada generalmente a un territorio, una lengua y una tradición histórica real o inventada, la cual, en la mayor parte de los casos termina por exacerbar la superioridad de un pueblo o nación por sobre otros. Gárate, et al. 2014, en Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Es difícil idealizar lo que ocurre allí como una versión limpia e ideal de la guerra. En cuanto a la dureza del entorno, es similar al del Frente Sur, pero, aparte de los intensos cambios de temperatura, era un campo de batalla relativamente fácil. El Frente Sur es único a su manera. Es un poco extraño, teniendo en cuenta cómo empezaron las cosas allí, pero ganar o perder las batallas en el sur no se considera tan importante para determinar el resultado de la guerra en ninguno de los dos bandos. Esto, a su vez, ha dado lugar a un nivel de civismo mutuo que nace del ambiente de relativa baja presión que se puede encontrar en los campos de batalla del sur. Pero, ¿no se puede decir lo mismo de las batallas en las que se juega el destino de todo un país? Los países ponen su razón de ser en ganar esas batallas, cueste lo que cueste. Bueno, entonces... El general Rommel se cruza de brazos y comienza a hablar. Vayamos al grano, teniente coronel. Mi misión para usted es similar a la que hizo cuando estuvo en la Federación.
Señor, estos frentes oriental y occidental son ambientes completamente diferentes. Con el debido respeto, espera, dice, estoy a punto de objetar, pero me detengo cuando capto su tono de disgusto. Deja esa mierda con todo respeto. No soy un burócrata, quizá llevo demasiado tiempo en la capital. Creo que toda la burocracia está empezando a afectarme. Si una oficial de carrera como usted tiene problemas con eso, entonces la oficina del Estado Mayor y los burócratas están todos jodidos. Jajaja. El general Rommel suelta una carcajada. Algo de lo que dice hace que mi expresión se tuerza. Los excesos de la burocracia se desbordan incluso en una época de guerra sin precedentes. Puedo sentir que me afecta incluso a mí. Aunque aterrador, hay algo que decir al respecto. Dejando de lado la amarga ley de Parkinson 46, nunca soñé que los burócratas fueran capaces de hacer tanto trabajo para ellos mismos. Teniente coronel, mi plan se basa en lo que veo como una realidad. Me gustaría que amenazaras directamente su capital, ¿ves? He aprendido la lección. ¿Quiere que bombardee la ciudad de la niebla 47? ¿No crees que he cultivado algo por mi cuenta desde nuestro tiempo en el sur? Es una frase interesante. ¿Le importa si me presta su diccionario para que pueda repasar mi vocabulario? Es extraño oírte decir eso, plata blanca. Esto es el imperio, y tú eres una soldado imperial. Los dos usamos el mismo diccionario, obviamente. Olvida lo que piensan los demás y di lo que piensas con tus propias palabras. Esto tiene que ser a propósito. Se está haciendo el tonto. No es alguien a quien pueda mantener a raya siendo indirecta y matizado. Por muy alegre que sea su comportamiento, parece que el general Rommel aprendió bien durante su etapa como oficial del Estado Mayor del Ejército Imperial. Por eso no soporto a los oficiales del Estado Mayor que acaban siendo generales. En esa nota, en realidad quería preguntarle algo, teniente coronel. ¿Qué tal si comparte algo de su sabiduría conmigo? ¿Hay alguna otra forma de fortificar el oeste? ¿Tiene un plan mejor que este? 46. La ley de Parkinson, enunciada por el británico Cyril Northcott Parkinson en 1957, afirma que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. En una burocracia, esto es motivado por dos factores. 1. Un funcionario quiere multiplicar sus subordinados, no rivales, y 2. Los funcionarios se crean trabajo unos a otros. 47. Niebla de la guerra es un término de ciencia militar enunciado por Carl von Clausewitz en su obra de la guerra, 1832. Hace referencia a la confusión reinante durante el conflicto bélico, en el que debido a diversos factores como retrasos, confusiones, incertidumbres, etc., resulta difícil coordinar y planificar operaciones. Su tono indica que duda de la capacidad de Tanya para dar una respuesta convincente, lo que lo convierte en una forma de penitencia dado que Tanya no puede negarse. Me pregunto si el ejército compensará alguna vez a Tanya por todo el estrés que le produce el trabajo. De vuelta al aquí y a la ahora, me planteo algunas formas diferentes de responder a la pregunta antes de elegir ser profesional mientras empiezo a deconstruir educadamente la suposición de mi superior. Tengo confianza en mí misma. Lo que sé, lo sé bien. Y hablando por experiencia, la mayoría de los combates aéreos se reducen a una batalla de eficiencia. Si vamos a fortificar nuestra línea, tenemos que organizar nuestras defensas antiaéreas para que sean lo más eficientes posible. Esa sería una buena respuesta si tuviéramos los recursos para ello. Pero dime, ¿tienen algo en los libros de texto sobre qué hacer cuando estás en el lado perdedor? No lo tienen, quise decir con una risa privada. Las empresas tóxicas buscan formas innovadoras de crear revuelo y ascender en el mercado, pero el deseo de utilizar la innovación de una forma tan oblicua dice mucho de su fallida estrategia. La innovación no es algo que nazca de hacer que tus empleados coreen eslóganes estúpidos. Por el contrario, la libertad y la creatividad deben aprovecharse al máximo. Por muy triste que resulte pensarlo, los entornos de trabajo deficientes no suelen ser propicios para fomentar un ambiente en el que prospere la creatividad. Es una lucha vida o muerte para nuestros artilleros A-48, ya que el enemigo nos visita cada noche con sus bombarderos. Haría falta un refuerzo masivo para hacer eficiente el sistema actual. Eso no es algo a lo que tengamos acceso ahora mismo. Esto es cierto, las tres palabras se abren paso descuidadamente en la punta de su lengua. 48. La artillería antiaérea es un tipo de artillería, formada por cañones y cañones automáticos o ametralladoras, usada como defensa antiaérea contra los ataques de la aviación. Estas unidades pueden estar en emplazamientos fijos o ser montadas sobre vehículos remolcados o autopropulsados de superficie. Entiendo desde dónde argumenta el general, pero estar de acuerdo con el general Rommel sería estar de acuerdo con esta ridícula apuesta que está proponiendo. Lo más triste es que Tanya tiene que fingir que quiere estar en la unidad de vanguardia que se encargaría de atacar la capital enemiga. Tanya se quiere a sí misma. Quiere cuidarse a sí misma, desde el fondo de su corazón.
A partir de este deseo tan arraigado, intento plantear una nueva propuesta. Hay una manera de luchar con nuestros números actuales. Esto es particularmente cierto para mi batallón de magos aéreos. Estoy segura de que podemos producir los resultados, más que los pocos que tenemos. Somos los miembros más antiguos del grupo. Los enemigos no son más que crías cuando se comparan nuestros tiempos de vuelo. Los magos aéreos no son óptimos para interceptar bombarderos de gran altura, pero podrían encargarse fácilmente de una pequeña parte de ellos. Esto es especialmente cierto para mi batallón, que es el más fuerte de todos. Pretendía que esto pareciera un plan competitivo y agresivo, pero como era de esperar, la expresión de mi superior ni se inmuta. Teniente coronel de Gurechaf, eso no es más que un analgésico, una medida paliativa en el mejor de los casos. Amortiguar el dolor nos dará el tiempo que necesitamos para pensar en un plan mejor. Hay algo de verdad en eso, pero has hecho un hábito de procrastinar cuando se trata de la defensa. Esperar el momento solo retrasará nuestra derrota si todavía no hay camino hacia la victoria. Pereceremos de cualquier manera. Entiendo la lógica de lo que el general espera conseguir. Es similar a lo que hizo Nobunaga cuando estaba rodeado. El clan Oda eligió como objetivo los eslabones más débiles, los clanes Asai y Asakura 49, de la cadena que les unía para conseguir su libertad. 49 El clan Asai fue una línea de daimi durante el periodo Sengoku de la historia de Japón que tenía su base en la provincia de Mie. El clan Asakura era un linaje japonés descendientes del príncipe Kusakabe, 662 a 689. Esto podría considerarse un ejemplo de libro de texto de una defensa agresiva que seguía la doctrina de las líneas interiores. Sin embargo, me atrevería a decir que la única razón por la que se incluyó en los libros de texto fue porque tuvo éxito. En la mayoría de los casos, a la gente le gusta centrarse en la gestión cuando se trata de empresas que se hundieron. Rara vez se tiene en cuenta lo mal que se trata a la gente del sector mientras las cosas se desmoronan. Por mucho que intente acallar la duda en mi interior, esta sigue creciendo. Así que tenemos que actuar para que las cosas cambien. Es lo contrario, teniente coronel. No veo cómo no puede entender esto. Si no actuamos ahora, solo se está prolongando nuestra muerte inevitable. Aunque tiene razón, las posibilidades de éxito siguen siendo preocupantes. Incluso si Nobunaga demostró que esto podía funcionar en teoría, ¿qué prueba hay de que el general Rommel podrá conseguir el mismo éxito? La respuesta es que no hay ninguna. Para empezar, hay demasiadas diferencias entre el imperio y el clan Oda. Es cierto que el clan Oda estaba rodeado. Al igual que el imperio lo está ahora. Eso es esencialmente todo. Esa es la única similitud. El clan Oda tenía algo detrás de los que les rodeaban. Tenían relaciones en todo Japón con gente que estaba dispuesta a ayudarlos. ¿Y nosotros? ¿El imperio también tiene aliados esperando más allá de nuestros hostiles vecinos? No. Ni uno solo. Pienso y pienso y pienso, pero todavía no se me ocurre ninguno. Esto me lleva a mi conclusión: contribuir más no tiene sentido. Es más inútil que las horas extras no pagadas. No hay ninguna razón para que yo tenga que sufrir el mismo destino que el imperio, y ya es hora de que me centre en la autopreservación. En otras palabras, es hora de dedicar mi energía a cambiar de ocupación. ¿Y qué es lo más importante para la búsqueda de empleo? Un historial de rendimiento brillante. Tanya necesita que los logros vayan unidos a su nombre de forma prominente. Su reputación dentro del ejército imperial es más que estelar, pero lamentablemente sé por experiencia que esto no contará mucho con cualquier empleador potencial que me interese. Puedo decir con confianza, como es representante de recursos humanos, que la gente tiende a sobreestimar su propio valor de mercado. Todo el mundo cree que tiene un rendimiento superior a la media. Este fenómeno se conoce como el efecto del lago Buwagan 50, y para alguien tan objetiva como yo, es un error increíblemente fatal. Soy perfectamente consciente de que soy mediocre y de que solo gracias al trabajo duro y a la determinación he conseguido apenas salir del pelotón. Siempre soy estricta conmigo misma para no ser demasiado optimista sobre mis perspectivas profesionales, ya que eso podría echar por tierra mi plan de traslado. Por eso sé que, aunque tenga algunos reconocimientos, no soy más que una simple teniente coronel del imperio. Aunque quiera desertar, ¿quién va a prestarle atención a un oficial de nivel medio cualquiera? Podría hablar todo lo que quisiera sobre cómo me concedieron la insignia de asalto de las alas de plata, pero no significaría mucho fuera del imperio. Sé mejor que nadie que no puedo permitirme el lujo de engreírme. Soy muy consciente de la asimetría de información entre dos empresas cualquiera. De hecho, es un concepto sencillo. ¿Cómo es de conocido el empleado estrella de su empresa en otras empresas? Para colmo de males, esto definitivamente no es Japón. Aquí no hay internet, y Tanya está 50 en psicología,
se conoce como efecto Lago-Guagan al sesgo cognitivo que tenemos la mayoría de las personas para creernos muy por encima de la media en casi cualquier capacidad positiva y pensar que estamos muy por debajo de la media en casi cualquier capacidad negativa, intentando cambiar de nacionalidad, lo que es bastante más difícil que cambiar de empresa. Definitivamente, no quiero apostarlo todo a que Tania sea conocida en los demás países, eso sería una apuesta temeraria. Necesito un galardón muy prestigioso, o podría aprovechar el hecho de formar parte de una operación en la que la mancomunidad podría verme hacer algo grande. Necesito acercarme para que me vean la cara. No es lo que yo llamaría el mercado perfecto, pero esto podría ser una oportunidad para aumentar mi valor en el escenario internacional. Veámoslo como un movimiento de relaciones públicas. No hay nada malo en hacer un poco de relaciones públicas para que el mundo se dé cuenta de lo que realmente vale Tania. Su publicidad debe ser estratégica. Así, con un tinte de autorreproche, hablo en voz baja, y pensar que dejaría que la gravedad de la situación me afectara tanto. Después de ese comentario marchito, siento una mano que me palmea el hombro. El general Rommel lleva una expresión radiante en el rostro. Me preocupaba cómo reaccionaría ante mi pretensión de haberme acercado a su forma de pensar, pero no esperaba esta reacción. Ahora lo está entendiendo, teniente coronel. Los resultados contundentes en el campo de batalla son nuestra única forma de salir de esto. Esa es una espléndida visión la que tienes ahí. Si no hay otra manera de salir de este aprieto, todo lo que puedo hacer es mi mejor esfuerzo. Me recompongo rápidamente y el general empieza a reírse como si hubiera habido un extraño malentendido. Es un camino solitario. Caminemos juntos por él. Le miro fijamente. ¿Juntos? ¿Está diciendo que también quiere desertar? No, eso sería demasiado exagerado. Señor, ¿piensa acompañarme? Es un juego de palabras. No creo que un hombre del ejército pueda cruzar el mar. Está hablando de la próxima misión. Es la forma que tiene el general de desearle buena suerte a Tania. En ese caso, tengo justo la respuesta para él. Señor, efectivamente soy una soldado que pertenece a la rama mágica del ejército, pero la Universidad de Guerra también formaba parte del ejército. Si va a tratarme como una extraña en momentos como este, no puedo evitar sentir que se ha producido una terrible ruptura entre nosotros. No se preocupe, teniente coronel. Siempre tendrá un asiento con su nombre a mi lado en los banquetes del ejército cuando lo desee. Usar la comida como ejemplo hizo que le resultara difícil presionarle más. ¿Qué calvario ha sido este? Sacudo la cabeza con alivio cuando se vislumbra el final de nuestra conversación, pero, bueno, ya sabes lo que dicen de las suposiciones. Los enemigos no son los únicos que pueden tomarte por sorpresa cuando bajas la guardia. Desgraciadamente, no pude prever que aún podía haber peligro al acecho. Teniente coronel. Casi lo olvido. Espera, ¿qué? Tengo un mal presentimiento sobre esto. Mis superiores rara vez guardan lo mejor para el final. A estas alturas estoy reflexionando, pero el hecho de que no tenga ni idea de lo que se avecina sugiere que ya es demasiado tarde. ¿Qué cosa, señor? Hago todo lo posible por ocultar el miedo en mi corazón. Hay algo para lo que necesito permiso de la patria. Bien, esto hace saltar una alarma en mi cabeza. Esa sensación de mal agüero brota en mi interior. Intento esquivarlo adoptando un tono de voz y una expresión imprecisos. Esto requiere de maniobras evasivas de emergencia inmediatas. Mira a un lado, estabiliza tu respiración y mantén la calma. Evita en lo posible el contacto visual y habla lo menos posible. Ahora, activa la mirada preocupada, la máxima potencia. Recuerda que no tienes ni idea de lo que está diciendo, porque estamos aquí. Esa pequeña farsa le hace ganar a Tania unos escasos segundos como máximo. El enemigo es demasiado poderoso, ya sabes a qué me refiero. Quiero que vayas a buscar el permiso que necesito. Ni qué decir tiene que me encantaría que no entendiera lo que está insinuando, pero no hay forma de escapar de una orden tan clara. ¡Qué suerte la mía! Primero, el general Septour, ahora el general Rommel. Parece que todos los oficiales de alto rango del imperio saben realmente cómo hacer trabajar a sus subordinados hasta los huesos. Puede que Tania sea una maga aérea, pero volar de un lado a otro entre el imperio y la lejana extensión de sus frentes de guerra no es una tarea fácil. Señor, considerando la importancia del asunto, ¿no sería mejor que usted? Un comandante no puede dejar su puesto tan fácilmente. Ahora él es lógico. Incluso la más leve de las objeciones para un principio tan obvio como este podría tener un impacto drástico en la carrera de un soldado. Como una miembro veterana de una organización, no tengo más remedio que tragarme las lágrimas. No hay manera de salir de esta. Convence a los superiores de la oficina del Estado Mayor por mí. Siento no poder ir contigo. Hagamos esto juntos. Haré lo que pueda, señor. Procederé con el mayor secreto para que el plan llegue al campo de batalla.
¿Qué otra cosa podía decirle al hombre? 14 de agosto, año unificado de 1927, suburbios de la Mancomunidad. Era una casa suburbana normal como cualquier otra, una típica casa de campo para un noble. El diseño de la casa, las instalaciones anexas y las comodidades generales sugerían un cierto nivel de estatus y medios para las numerosas personas que se alojaban allí. Era el lugar perfecto para que los militares y otros funcionarios lo utilizaran como residencia temporal, o, al menos, eso era lo que parecía por fuera. Todo cambió en el momento en el que se puso un pie en el edificio. Los guardias, la mayoría de los cuales eran rostros conocidos, fingían una sensación de aburrimiento e intrascendencia. Eran reconocibles magos navales. En tiempos de guerra, eran el tipo de veteranos más deseados en el frente. No había mucho que un oficial no haría para poner sus manos en incluso uno de ellos, y aquí estaban pretendiendo ser soldados de a pie. El único otro grupo que podría utilizar élites como estos como guardaespaldas, era la Guardia Imperial de la Ciudad de la Niebla 51, pero también encajaban aquí porque esta era la sede del Servicio de Inteligencia de la Mancomunidad. Pero, sin embargo, solo se podía soltar una risa seca cuando cada vez que se visitaba aquí, se había puesto en marcha una nueva serie de excéntricos protocolos de seguridad. Debo admitir que estos protocolos son prudentes. Los golpes de decapitación se habían convertido en algo habitual desde la campaña del Rin. El propietario de este establecimiento sabía lo problemáticas que podían ser esas tácticas más que la mayoría. 51 Londres es una ciudad propensa a la niebla y no solo por un tema geográfico y meteorológico, sino que la contaminación humana tiene un rol aún más importante que lo meramente climático. Ya sea que provenga del este o del oeste, el jefe de cualquier agencia de inteligencia siempre estaba atento. Esto era algo bueno. Era importante ser precavido, aunque habría sido mejor si no fuera él a quien tuvieras que informar directamente. La herida que me hizo el demonio del Rin empieza a doler. ¡Qué dolor! No tengo más que malos sentimientos por esto. Dicen que las cicatrices son como medallas, pero a veces pueden parecer más bien canarios. Las cicatrices pueden incluso darte aviso si eres el tipo de persona que piensa demasiado. Por desgracia para el teniente coronel Drake, era un animal social. Su mente lógica no permitía que sus instintos tomaran el control y se levantaran y corrieran sin importar el tipo de premonición que tuviera. Caminó enérgicamente junto a otro soldado por los pasillos. Bueno, más bien fue guiado por el soldado. La falta de libertad concedida a los visitantes, sin importar su rango o estatus, decía todo lo que necesitaba saber sobre la estricta seguridad del edificio. Dicho esto, aunque el soldado que lo conducía a su destino era estricto, no era un muro sino un mago naval. Estaba allí para llevar a Drake a donde tenía que estar. Drake pensó que el hombre era como Caronte 52. Siguiendo al soldado de cerca, finalmente llegó a las puertas prometidas del infierno. Ahora no habría que huir ni esconderse. Respiró profundamente. A continuación, hizo una breve reverencia a su guía, según la etiqueta militar, antes de entrar en la sala, donde le esperaba un hombre con expresión dominante. Hola, teniente coronel. Parece que su herida se está curando bien. Ahora, escuchemos su informe. Drake pensó brevemente en sus preferencias en cuanto a la gente, y en cómo rara vez se llevaba bien con los tipos mayores que no hablaban. 52 En la mitología griega, Caronte o Carón es el barquero de Aes, el encargado de guiar las sombras errantes de los difuntos recientes de un lado a otro del río Aqueronte. Mucho. Era aún peor cuando eran lo suficientemente sabios como para entender la esencia de las cosas, pero también lo suficientemente malhumorados como para explotar ante cualquier excusa que él diera. Ya podía sentir un dolor de cabeza. Sí, señor, ¿por dónde empiezo? Empecemos con el disparo accidental. ¿Qué pasó realmente? Su primera orden de trabajo ya le hizo revolver el estómago y su cabeza se agitó. Una extraña sensación de constricción se agolpaba en su interior. Aunque solo de nombre, el incidente había sido causado por una oficial subalterna bajo su mando. Aunque no tenía una autoridad total sobre ella, seguía teniendo cierta responsabilidad. Esto era inevitable como alguien que servía a la corona. Drake entregó su informe. En él se detallaba su opinión profesional como responsable en el momento del incidente. Hizo todo lo posible por mantener la calma cuando empezó a hablar. Oficialmente, se ha reportado como un daño colateral que es un subproducto del caos durante la batalla, pero la realidad es que una maga voluntaria ignoró mis órdenes y actuó por su cuenta. Por muy desafortunado que sea, los daños colaterales son parte de la guerra. ¿Qué tan malo fue, para que la Federación hiciera tanto alboroto al respecto? Lamentablemente, la fórmula fue demasiado potente. No solo Drake tuvo que ofrecer su mea culpa a los oficiales políticos, sino que también la teniente Sue, quien causó todo este lío, tuvo una charla amistosa con ellos después. Era difícil comprender cómo tenía sentido todo aquello.
En realidad, Drake estuvo a pocos segundos de hacer estallar un fusible allí mismo, pero el informe de la Federación que el coronel Miquel tenía en sus manos coincidía con el suyo, así que la culpa era suya. He oído que hubo oficiales de campo de la Federación que quedaron atrapados en la explosión y murieron. Aunque no es oficial, esto viene de una fuente confiable mía. La escala del daño era inmensa, y llegó en el peor momento posible. Suficiente para helar su sangre hirviente en un instante. Era otro desagradable ejemplo de cómo el teniente general Sector jugaba con ellos en el campo de batalla. Era un milagro que después de todo lo dicho y hecho, Drake siguiera al mando. El asunto pasó a manos del Ministerio de Asuntos Exteriores, que se llevó la peor parte. Drake todavía se preguntaba en su interior si habría alguna repercusión para él. ¡Qué desafortunado! Tampoco podemos presentarles una disculpa formal. Haremos que nuestro primer ministro se disculpe con los comunistas en privado. Eso concluye esta conversación. Buen trabajo. No hubo ni una pizca de culpa o reprimenda en su comentario final. ¿Qué? Teniente coronel, no tengo ningún interés en reprender sin sentido a mis subordinados. Estamos a merced de los políticos, y no soy tan incompetente como para imponer sus exigencias irrazonables a los hombres y mujeres del campo. Puede que sea viejo, pero pretendo envejecer con gracia y evitar adquirir tantos malos hábitos como años tengo a mis espaldas. Drake apreció su consideración. Por muy despiadado que le pareciera a alguien de fuera, casi se sentía exento de cualquier responsabilidad por el asunto. Casi. Aunque el incidente estaba oficialmente resuelto, sintió que no podía quedar impune. Esta era la razón exacta por la que había elaborado su propio informe, a pesar de saber que sería una falta de respeto. Por cierto, ¿por qué se desvivió por adjuntar un recurso de retractación a su informe? Tengo entendido que tenías autoridad para acceder a los antecedentes de la Unidad Multinacional de Voluntarios, incluida la teniente primera Sue. Drake estaba siendo regañado por el hombre, y comprendía la naturaleza política de su llamamiento. Él siempre leve matiz de irritación que podía detectarse en la mirada de su superior era terriblemente aterrador. Sin embargo, Drake se sintió obligado a decir lo que pensaba. Aunque los mandos quisieran incluir en sus filas a una antigua huérfana del ejército de la Alianza Entente, su deber como oficial era dar un informe honesto a su superior. General Abergram, con todo el respeto, lo incluí debido a mi miedo a que se repita. ¿Qué? Solo son comunistas, teniente coronel. No debe preocuparse por las pérdidas que sufran. Estaría de acuerdo con usted si no supiera la verdad. Pero, como alguien que estaba en la escena cuando sucedió, no puedo permitirme hacer eso. En el momento siguiente, el comportamiento desinteresado y casi casual de su superior cambió ligeramente. El jefe de inteligencia, que había tratado a Drake como a un caballero de la marina, le miraba ahora como a un soldado. Teniente coronel Drake, puede que le esté entendiendo mal, pero... Estudió a Drake con ojos lentos y observadores y lo golpeó con una inquisición aguda. Siempre le había considerado como un hombre que odiaba a la Federación. Permítame corregirle, señor, aborrezco absolutamente el comunismo con cada fibra de mi ser. Y para serle franco, señor, no creo que pueda llegar a gustarme la Federación. Para Drake, había una gran diferencia entre el pueblo de la Federación y la ideología del comunismo. Esta diferencia era imposible de ignorar cuando estaba junto a ellos en el campo de batalla. Creía que, aunque muchos de los habitantes de la Federación eran auténticos comunistas empedernidos, suponer que todos los ciudadanos de la Federación eran iguales no podía considerarse más que una increíble miopía. La mayoría de sus militares son miembros de la Federación antes que comunistas. Se mueven por su nacionalismo, no por el comunismo. Me atrevería a decir que estamos en la misma línea de pensamiento teniendo en cuenta que todos somos soldados. Drake sabía que esta afirmación podía muy bien acabar con su carrera. Había venido preparado para ello. Esta era la rama de inteligencia del ejército de la mancomunidad, y despreciaban el comunismo con una furia inigualable. A sus ojos, hacer siquiera referencia a una ideología tan destructiva como el comunismo era motivo para arruinar el futuro de un oficial. A pesar de ello, Drake se mantuvo firme. Odio su sistema, pero me cuestiono si debemos o no odiar a su gente. Sin responder, su superior cogió un cigarro y lo metió entre los dientes. Había en él una vileza para alguien que acababa de declarar su deseo de ser un hombre amable y viejo. Sostenía una cerilla mientras ardía lentamente, pero el teniente coronel Drake se encontró sintiendo una familiaridad involuntaria con esa cerilla. En posición de firmes, Drake esperó a que su superior dijera sus primeras palabras. El silencio era increíblemente incómodo. Le resultaba indiferente el resultado final. Solo quería escuchar la opinión de su superior sobre el asunto. Casi se sentía como si fuera un acusado a punto de recibir su juicio final. Su superior, en cambio,
fumaba tranquilamente su cigarro antes de depositarlo bruscamente en un cenicero y comenzar a hablar en tono contundente. Así que eres un humanista 53. El afecto por los demás es algo bueno fuera del campo de batalla. Sin embargo, estamos en guerra, teniente coronel. Un sentimentalismo así hará que lo maten. Mis disculpas, general. Pero no soy un monstruo cuando entro en el campo de batalla, aún así, sigo siendo humano. Se trata de tener una 53. El humanismo, en el sentido amplio, significa valorar al ser humano y la condición humana. En este sentido, está relacionado con la generosidad, la compasión y la preocupación por la valoración de los atributos y las relaciones humanas. Buena conciencia. Mi consejo es descartar un puñado de miembros, empezando por la teniente primera Sue. No solo no aprecia que le hayan quitado la culpa, sino que ahora se digna dar consejos. Es usted más arrogante de lo que pensaba. Me está matando, teniente coronel. Aunque se esforzó por no ocultar su descontento, su superior estaba dispuesto a escucharle. Bien, escuchemos lo que tiene que decir. Entonces, teniente coronel, está diciendo que esto no fue un accidente. Si se tienen en cuenta los problemas de nuestro posicionamiento durante la batalla, podrían considerarse accidentales. Sin embargo, ese mal posicionamiento fue el resultado de que el enemigo atrajera deliberadamente a los miembros novatos de nuestra unidad multinacional. Esto es lo que lo convierte en un error humano. El general Abergram escuchó una breve explicación de lo sucedido antes de levantar sus viejas mejillas para lanzar una despectiva mueca. Era evidente que ahora comprendía que el enemigo se había burlado de ellos. Su evaluación de la línea frontal deforme fue sencilla. Ya veo. Así que nos han hecho una encerrona. Sí, señor. Uno solo puede preguntarse si los magos superiores del ejército imperial tienen todos cola. Como demonios, querrás decir. En cualquier caso, tenemos que afrontar la realidad. Es difícil asegurarse de que algo así no vuelva a suceder. En respuesta, Drake se limitó a sacudir la cabeza con vergüenza. Considerando los antecedentes de nuestros soldados, diría que es imposible. ¿Qué tal si les enseñamos a no caer en las provocaciones? ¿Es mucho pedir? Señor, haré todo lo que esté a mi alcance para entrenarlos, pero estamos tratando con el demonio del Rin. La astucia de esa maga es insuperable. El teniente coronel Drake dejó escapar un suspiro para amortiguar su fastidio. Esa maldita fantasma es la peor clase de humano. Astuta sin lugar a dudas, y además una poderosa maga nombrada. El demonio se había ganado incluso el nuevo título de plata oxidada, en referencia a toda la sangre de las innumerables víctimas de la maga. Tener que luchar contra un enemigo así repetidamente en el campo de batalla era realmente preocupante. ¿El demonio del Rin? He oído ese nombre antes. Sí, es un poco descarado. Espera. ¿El demonio del Rin? ¿No es la maga nombrada conocida por los golpes de decapitación? Son uno y el mismo. El general estaba intrigado. Drake no estaba seguro de que había tocado la fibra sensible de su superior, pero respondió a las preguntas. Hice contacto y confirmación visual. Si fuera solo una lectura de maná, hay maneras de fingirlo, pero honestamente, no se puede confundir a ese demonio en el campo de batalla. Drake estaba seguro de ello. De hecho, tuvimos una breve sesión de mimos a muy corta distancia. El demonio me apuñaló con una cuchilla con maná, y yo le devolví el favor con una fórmula óptica de francotirador y una explosiva. ¿Tu lesión es por tu pelea con la nombrada? Correcto. Si no hubiera sido por la atención urgente y la terapia mágica, ahora mismo estaría prejubilado o en una bolsa para cadáveres. Regresar de un encuentro con una especialista en decapitaciones podría considerarse un logro por sí mismo. Parecía que las emotivas palabras de Drake tenían ahora toda la atención de su superior. Aunque el general, ligeramente encanecido, parecía tranquilo, Drake se dio cuenta de que tenía algo en mente. Sí, me gustaría preguntarte un poco más sobre tu encuentro. Compartir información sobre el frente era una de las razones por las que había sido llamado a la patria. Así que, para el teniente coronel Drake, no había nada fuera de lo común en el interés de su superior. Me parece interesante que el demonio del Rin haya sido vista en territorio de la Federación. Empieza por contarme lo que pasó con más detalle. Comenzó a detallar lo que había sucedido, tal como se le había pedido. Cuando mi tropa vio a la maga nombrada, los exmagos aéreos de la Alianza Entente se enfurecieron especialmente. Lo mismo ocurrió con los de los Estados Unificados que ya se habían enfrentado a ella. Su estado emocional hizo que fuera fácil para ella provocarlos. Eso no es lo que quiero oír, teniente coronel. El general agitó la mano al interrumpir. Lanzó una mirada a Drake como si dijera, sabes lo que quiero decir, pero... ¿Cómo se suponía que Drake debía responder? Por muy lamentable que fuera, Drake rara vez se encontraba en un despacho, así que no tenía ni idea de cómo interpretar el estado de ánimo o el tono del general Abergram. Se limitó a detallar lo que le habían pedido que explicara.
Pasó un momento antes de que su superior sacudiera su cansada cabeza y le diera más detalles. No te estoy preguntando qué pensabas del demonio. Quiero más detalles sobre tu encuentro con el demonio del Rin. ¿Existe la posibilidad de que haya sido un error? Cuéntame qué pasó durante la pelea. El demonio era uno de las dos personas hostiles que inicialmente se pensó que era un vuelo de reconocimiento del enemigo. ¿Han luchado antes? Nos hemos enfrentado algunas veces, pero este ha sido el primer encuentro en mucho tiempo. Su superior asintió con la cabeza y luego le lanzó una mirada, exigiendo que le diera más detalles. Determinamos que los dos magos estaban realizando un reconocimiento de fuerzas y movilizamos a toda nuestra unidad para la batalla. Lamentablemente, la batalla terminó antes de que pudiéramos eliminarlos. La pareja consiguió abatir a 6 de los nuestros. Si se incluyen los heridos graves, las pérdidas totales ascienden a una compañía completa. ¿Todo esto y solo eran 2? La expresión del teniente coronel Drake no cambió mientras su superior fruncía el ceño. En su fuero interno, Drake también tenía dudas al respecto. Es otro caso del teniente general Sector jugando con nosotros. Sí, aunque estaba de acuerdo con su superior, sus puños cerrados y su intensa expresión mostraban lo angustioso que era pensar en ello. Incluso los oficiales mejor entrenados siguen siendo de carne y hueso, siguen siendo humanos. No pueden hacer desaparecer por completo sus emociones. ¿Así que crees que el embaucador y el demonio hicieron equipo? Sí, señor, mucho. Eso es ciertamente lo que sugiere mi avistamiento. Esos bastardos son tan astutos como siempre. Realmente, ahora. Es una historia interesante la que tienes ahí, pero... Señor, el general le lanza una sola mirada. Me cuesta creer que el demonio del Rin estuviera realmente en el frente oriental. Incluso con su informe, no puedo estar seguro. Choca con la información que tenemos de nuestro lado. ¿Hay dudas sobre mi confirmación visual? Señor, nuestro último informe muestra que el demonio y ese famoso batallón están en el oeste. Parecía una broma de mal gusto. Drake sintió que se le caían los hombros. Esto no era algo que quisiera escuchar de la entidad de inteligencia, especialmente de su jefe. Solo he expuesto lo que he visto. Si necesita que lo comente, lo único que puedo decir es que puede haber errores en su última información. Drake había luchado en un combate cuerpo a cuerpo e incluso había resultado herido. Se había encontrado cara a cara con el demonio del Rin. No podía ser alguien más. Teniente coronel, no estoy dudando de usted. El general lo dijo, pero sus ojos decían otra cosa. Drake pensó ociosamente en cómo los ojos podían ser más honestos que las palabras, mientras escuchaba educadamente a su superior continuar. Al mismo tiempo, estamos hablando de combate. ¿Sabe lo fácil que puede ser cometer errores en el caos de una batalla? ¿Me equivoco? No puedo discutir eso, señor. Pero me gustaría que tuviera en cuenta mi antigüedad como oficial y mi historial de rendimiento. Creo que, lo que viste puede haber sido un espejismo o una ilusión. Señor, con el debido respeto, es suficiente. Abergram negó con la cabeza y levantó la mano para evitar la réplica de Drake. Evitó que su irritación se reflejara en su expresión y despidió al coronel. El señor Johnson tomará su informe sobre el estado del frente oriental. Siéntase libre de decirle cualquier detalle que pueda ser eliminado del informe. Creo que es suficiente por un día. Gracias por su tiempo, señor. También podría preparar algo por escrito para el señor Johnson en lugar de un informe oral. Como es un hombre mayor. No creo que tenga paciencia para una carta. Dáselo rápido y sin rodeos. Y asegúrate de hablarle de esa ilusión que viste. Con un rápido agradecimiento, Drake fue expulsado de la sala donde le esperaba el hombre que le había llevado hasta allí. Guiado con un rápido, por aquí, señor, Drake se dio cuenta de que era inútil seguir insistiendo. Eso fue probablemente lo mejor. ¿Una ilusión? El teniente coronel Drake murmuró para sí mismo mientras caminaba por el pasillo. Se sentía como si alguien le hubiera contado un chiste terrible. ¿Acaso el general Abergram había respirado demasiado el aire putrefacto de este país? Esta es la legendaria niebla de guerra de la que todo el mundo habla. Su hombro herido comenzó a palpitar. Tal vez esto era una ilusión, también. El tratamiento médico que recibió en la patria fue realizado por arte de magia, y su hombro ya estaba completamente curado. Ya no había razón para que le doliera, pero la lesión le gritaba igualmente, sé lo que vi. El pequeño demonio que causó estragos en el campo de batalla. Ese inconfundible sed de sangre y ese experto control de las fórmulas le decían todo lo que necesitaba saber. Se había acercado tanto que tuvo que recurrir a un ataque suicida para liberarse finalmente, y el general cree que está viendo cosas. Ni siquiera una fórmula de engaño óptico sería capaz de engañarle a esa distancia. Esa voz exasperante fue lo que realmente la delató. Nunca lo olvidaría mientras viviera. No había forma de confundirla con otra persona. Parece que la información que viene de arriba no es de fiar. Como dicen, ver es creer.
Confío en mis propios ojos. No sabía quién era el demonio. Probablemente nunca lo sabría. Pero todo lo que sabía era que la información que tenían sobre el demonio del Rin estaba absolutamente llena de mierda. Esto me va a volver loco. Será mejor que me vaya al bar a tomarme unas cuantas para quitarme esto de la cabeza. La persona que lo conducía por el pasillo se mantuvo en silencio mientras el estado de ánimo de Drake empeoraba. Fue en ese preciso momento cuando un hombre con un bonito traje al final del pasillo se fijó en él y gritó su nombre sorprendido. Oh, pero si es Drake. No sabía que habías vuelto a la patria. ¿Por qué esa cara larga? ¿Ha pasado algo? ¿Quién? Ah, solo un asunto en el este. Prefiero no hablar de ello. Suena difícil. Te invito a una copa. Apuesto a que no has estado en un bar adecuado desde hace tiempo, ¿no es verdad? La oferta amistosa alegró a Drake. Estaba en una situación realmente difícil. Lo único que quería hacer era encerrarse en un bar con una copa en la mano y hablar de toda la basura con la que estaba lidiando. La triste verdad era que todavía tenía trabajo que hacer. Pasaría la noche rellenando formularios obligatorios antes de poder disfrutar de la dulce liberación de la bebida. Gracias, pero todavía no estoy libre. Lo siento, pero ya me voy. Ten cuidado ahora, ¿me oyes? Siempre puedes llamarme si hay algo malo. Drake apreciaba a la patria por su amable hospitalidad, pero no creía que eso se extendiera realmente a desahogarse sobre la agencia de inteligencia con uno de sus agentes. Drake le dio las gracias antes de seguir a su guía hasta el despacho del señor Johnson. Todo lo que quería hacer era levantarse y correr a un bar en este punto. Sacudió la cabeza. No, solo voy a tomar una copa cuando todo esto termine. Aunque no había forma de que lo supiera, las habilidades de Drake como oficial de magia aérea se tenían en muy alta estima. Tanto que la agencia de inteligencia de la mancomunidad lo valoraba más que él mismo. Ni qué decir tiene que los de la sede del servicio de inteligencia de la mancomunidad no eran de los que le decían esto abiertamente. Pero el consenso general era que él era sobresaliente, era tan leal al ejército real y a la corona como cualquier mago naval. Su pedigrí también era impecable. Procedía de una larga línea de militares, y no había problemas con su forma de pensar o su personalidad. Desde el punto de vista de la inteligencia, era un activo fiable, algo que era tan raro como extremadamente valioso. Esta era parte de la razón por la que había sido el oficial elegido para entrar directamente en el nido podrido que era la Federación. La mancomunidad utilizaba en primer lugar a aquellos en los que confiaba. Si decía que vio a esa maga, entonces era más que digno de considerar la plausibilidad. Lo suficiente como para que Abergram considerara seriamente hacerlo, al menos. Aunque lo derribó durante su interrogatorio, en realidad le resultó bastante difícil no mostrar su conmoción. Si hubiera sido cualquier otro, el general lo habría echado de la sala sin pensarlo 2 veces. Pero había venido de un hombre en el que confiaba. Eso fue lo que le hizo gemir. ¿El demonio del Rin, en el este? No quería admitir que era el mismo mago. Pero tampoco podía demostrar que el demonio no había estado allí. La fuente que le dijo que el demonio del Rin estaba en el oeste estaba probada. También había muchos informes procedentes de la línea defensiva establecida a lo largo del canal que corroboraban la afirmación. Dicho esto, el teniente coronel Drake acababa de volver del este, su información era todavía nueva. Además, insistía en que había visto al demonio en carne y hueso. ¿Estaba la Imperial allí solo para ayudar a Sector a pasar a la ofensiva? Sin embargo, esto no explicaría el paradero del infame batallón. Los tenían perfectamente marcados. El batallón del demonio del Rin estaba inequívocamente estacionado en el oeste. Entonces, ¿por qué su comandante sería vista en el este? Bueno, no era inaudito que los comandantes se movieran ocasionalmente por su cuenta. Ciertamente había casos en los que se iban de permiso o se desplazaban por motivos de comunicación. Sin embargo, si ese fuera el caso, ¿qué circunstancias llevarían al demonio a participar en una batalla? Eso era inaudito. ¿Por qué dejar su batallón en el oeste para ir a luchar al este? Abergram no podía pensar en una razón, ni una sola razón concebible. Solo podía verlo como una contradicción total y absoluta. ¿Qué demonios está pasando? Tenía en sus manos inteligencia de Ultra, las transmisiones del ejército imperial decodificadas. Estos describían los movimientos del demonio del Rin y del batallón de magos con gran detalle. Todos decían que se dirigían al oeste. Estaban estacionados allí como parte del Ergenkampfrupp. El demonio estaría reportándole directamente al teniente general Rommel. Mirando las hojas de servicio de la pareja, coincidían tanto que a los analistas se les revolvía el estómago. Estos dos eran como demonios que podían salir constantemente en la cima de casi todas las manos en este juego de cartas de mierda llamado guerra. Evidentemente, estaban planeando un ataque de comandos a la patria de la mancomunidad. Enviar al demonio del Rin primero, ¿tenía sentido, por decir algo? Dirigir el asalto con magos aéreos era perfectamente lógico en términos militares.
No había razón para no creerlo hasta que llegó la noticia de un soldado de tanta confianza como Ultra de que había visto al demonio en el este. Por inconcebible que pareciera, Abergram no podía simplemente dejar de lado el informe. El teniente coronel Drake dice que vio al demonio en el este. ¿Qué dolor de cabeza? ¿Significa esto que el demonio del Rin se ha reubicado? Quería rechazar la idea, pero no podía descartar de plano la posibilidad. Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta a todo esto? Pensó en el peor de los casos, y un sinfín de posibilidades comenzaron a inundar su mente. Pero tenía que averiguar cuál de ellas sería la más catastrófica. Sería el escenario en el que el enemigo descubriera que los códigos de radio habían sido descifrados y lo utilizara activamente en su contra sembrando contrainteligencia. Eso era ciertamente una posibilidad, excepto por el hecho de que habían estado confirmando hasta el último dato que habían obtenido de los mensajes interceptados. Sabían que las naves imperiales se estaban reuniendo de forma encubierta en un mismo lugar gracias a su trabajo de SIGINT 54 y a sus fuentes en la Resistencia. El peligro de interceptar mensajes falsos estaba siempre presente, pero el Imperio tenía tendencia a dar demasiada importancia a sus encriptaciones. El mayor indicio era lo inquietante que se había vuelto el canal. Teniendo en cuenta el número de magos amigos que habían sido eliminados en los últimos tiempos, la entidad de inteligencia de la mancomunidad sintió la necesidad imperiosa de seguir siendo cautelosa con una potencia con capacidad para cambiar el juego. Odiaría que esto fuera una estratagema. 54 Inteligencia de señales es la forma de recopilación de información mediante la intercepción de señales, bien a partir de comunicaciones directas entre personas, bien de distintos medios electrónicos que nos sirven para las comunicaciones directas, o bien una combinación de ambos. Abergram se detuvo y se golpeó la cabeza con los nudillos. La lógica cruel y la realidad dictaban el curso de las batallas de inteligencia. No tenía sentido que esperara un resultado sobre otro. Tengo que dejar de lado mis deseos y pensar puramente en las posibilidades. ¿Estaba el enemigo sobre ellos descifrando sus códigos? Si ese fuera el caso, entonces Ultra estaría en problemas. Sin embargo, no había ninguna otra evidencia de que la información de Ultra hubiera sido comprometida. ¿Y si han captado la identidad de Ultra y están tendiendo una elaborada trampa? La duda y la sospecha estaban presentes en cada pensamiento, y su mente estaba atormentada por su incapacidad para confiar en nada. ¿Era este el destino de los que manejaban información? El general Abergram se frotó la sien mientras fumaba su cigarro. Luego se sirvió un poco del coñac escondido bajo su escritorio antes de soltar otro gemido. No lo sabía. No podía estar seguro de nada. ¿Cuál podría ser? ¿Les estaba jugando una mala pasada al enemigo, o todavía estaban a salvo? No. No hay forma factible de que sepan de nuestra fuente. Simplemente no tiene sentido. Pensemos en esto. Si fueran a usar a Ultra para atraparnos, habrían reaccionado de alguna manera notable desde una perspectiva de inteligencia y militar. Si el Imperio sospechaba siquiera que sus códigos ya no eran seguros, casi seguro que los habrían cambiado por una cuestión de seguridad. Teniendo en cuenta que toda la información SIGINT que entraba y salía del ejército imperial seguía siendo la misma, era difícil creer que estuvieran al tanto de Ultra. Pero entonces, ¿y si es parte de un plan más amplio? No había tiempo suficiente en el mundo para preocuparse por todas las posibilidades. Por mucho que quisiera tranquilizar su mente, la cantidad de estrés que esto le estaba causando parecía capaz de provocarle un trastorno de estrés postraumático. Abergram siguió suspirando y suspirando hasta que se sirvió un poco de té. Se encontró maldiciendo la ruta comercial, tanto sus complicaciones generales como la forma en la que había conducido a su ignominiosa caída en las filas. No es que le faltaran resultados. Utilizando la información de Ultra, sabía dónde se encontraba cada uno de los submarinos enemigos. Había conseguido sacar a la navegación del Canal del Abismo agrupando sus barcos de la Marina Mercante en convoys armados para protegerlos de los submarinos imperiales. Esto sugería fuertemente que la información de Ultra seguía siendo fiable. Pero el hecho de que fuera simplemente una sugerencia era aterrador. ¿Tenía razón Ultra? ¿Acaso ellos se equivocaron? No saber la verdad era una sensación terrible. El general notó un peculiar efecto secundario de mirar demasiado el techo de su despacho con consternación. Había memorizado el patrón de su techo. Sé que es ridículo, pero estoy empezando a odiar este techo. Maldita sea, si hubiera sabido que lo iba a mirar tanto, habría pintado un cuadro o algo así. Cada mancha que veía le recordaba algo que le había preocupado en el pasado. Era increíblemente molesto. Se sentía como si fuera a pasar el resto del día refunfuñándole a su techo. Jugó con la idea de colgar sus propios cuadros. Añadió este pensamiento a una lista de cosas por hacer, y en un intento de resolver las cosas, Abergram levantó el receptor negro de un teléfono que tenía en su escritorio y marcó un número. Ha contactado a la sección B. La voz que respondió a su llamada era frágil y sin vida, como si su pobre alma estuviera encargada de patrullar el séptimo círculo del infierno. Es Abergram. General, necesita algo.
Necesito hablar contigo sobre la solidez de nuestras encriptaciones. ¿Ahora? Envíame al oficial a cargo, exigió. Unas horas más tarde, llamaron a la puerta de su despacho. Un agente que parecía agotado después de trabajar durante días, entró. Las bolsas bajo sus ojos demostraban que sufría de una clara falta de sueño. También destacaba su desaliñada barba incipiente. Esto les ocurría incluso a los oficiales más aptos que pasaban demasiado tiempo en el departamento de descodificación, que no tenía en cuenta más que el talento a la hora de reclutar. En cuanto a su uniforme, bueno, al menos se acordó de llevar su sombrero. Pero su aspecto era más que suficiente para poner a Bergram de mal humor. Él esperaba que sus subordinados se vistieran y actuaran como caballeros. Hola, coronel. Hoy estamos muy elegantes, ¿no es así? Perdóneme, señor. Es que estamos escasos de personal, y, bueno, estamos escasos de todo en estos días. El hombre se encogió un poco ante el comentario sarcástico de su superior, señal de que no había perdido del todo su humanidad. Una mirada a sus ojos cansados bastó para que el general comprendiera lo agotado que estaba el oficial de descodificación. Desgraciadamente, lo había llamado allí para cuestionar los frutos del trabajo del hombre. Hay indicios preocupantes de que quizá no estemos decodificando con precisión los mensajes del imperio. Quiero que vuelvas a revisarlos, teniendo en cuenta que la contrainteligencia puede haber sido plantada en las intercepciones. Tenemos que averiguar si algo no cuadra y rápido. ¿Eran precisas sus lecturas? ¿O fueron engañados? Era una pregunta que podía determinar el resultado de la guerra. El oficial de descodificación, totalmente imperturbable por la pregunta, respondió con seguridad a su superior. Si esa es la cuestión, entonces déjame tranquilizarlo. ¿Sobre qué? Que hemos descifrado los códigos del imperio sin ninguna duda. Creo que aún no ha habido ninguna discrepancia con la información mágica que hemos proporcionado. El hombre hablaba con confianza. Este coronel supervisaba el departamento que estaba en primera línea de una batalla criptológica que se desarrollaba entre la mancomunidad y el imperio. Tenía una fe absoluta en el trabajo de su departamento, conocemos bien sus patrones de codificación y los hábitos de comunicación de cada uno de sus funcionarios. Hemos realizado exámenes cruzados de múltiples códigos. Incluso hemos sido capaces de reducir nuestros tiempos de descifrado hasta el punto de poder casi descifrar sus mensajes en tiempo real. Eso es cierto, por ahora, dijo Abergram antes de señalar una posibilidad que debían tener en cuenta. La cuestión es si han captado o no nuestra capacidad para descifrar sus mensajes. Aunque supieran exactamente lo que decía el imperio, que esa información fuera real y procesable era otra historia completamente distinta. Era totalmente posible que estuvieran enviando información falsa para despistar a los descifradores de códigos complacientes. Aderezar esa contrainteligencia con fragmentos de verdad era la mejor manera de poner en aprietos a tus enemigos. ¿Cree que hay una posibilidad de que estén sobre nosotros? ¿O que existe la posibilidad de que usen códigos falsos para despistarnos? No hemos visto ninguna señal de que eso ocurra. Quiero que estés absolutamente seguro. Esto era fácil de decir, pero increíblemente difícil de hacer. El departamento de criptografía ya está utilizando todos sus recursos para descifrar mensajes codificados. Pedirles que analizaran la exactitud del mensaje convertiría a su personal en polvo. El rostro del coronel, ya sin vida, pareció marchitarse aún más mientras hacía una mueca. Abergram no dejó de notar su reacción, pero se mantuvo firme en sus órdenes. Tenemos que examinar estos códigos. No hay tiempo que perder. El coronel obedeció, y después de hacer que toda la rama de inteligencia revisara todos los mensajes que habían descifrado, el resultado de su auditoría fue entregado con un simple informe. ¿No se han detectado anomalías? El servicio de inteligencia de la mancomunidad todavía podía leer los mensajes encriptados del imperio como un libro abierto. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.